FNAF Secret of the Mimic curiosamente está lleno de muchos secretos que todavía no se revelan por completo o la gran mayoría desconoce, y es por eso que en este video me he dado la tarea de recopilar y explicar 50 curiosidades detrás del más reciente título de Five Nights at Freddy's. Pero antes de empezar, por supuesto, te recomiendo suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, pero sobre todo comentar, ya que de esta manera me permites poder seguir subiendo videos como este. Te recuerdo que solo apenas el 17% de las personas que me ven están suscritas, así que ¿qué estás esperando? Buenos días, tardes o noches. Y empezamos. Originalmente el arte conceptual de la enfermera Dolly era mostrada de una manera un tanto distinta, teniendo unos colores mucho más blanquecinos y el cabello de una catira. Este diseño fue cambiado para la versión final que tenemos actualmente. Aunque en el juego tenemos a Mr. Helpful como el animatrónico que aparece explicándonos cosas a manera de tutorial y siendo el ringmaster de toda la fábrica, originalmente en las computadoras iba a aparecer Helpy, tal y como se muestra en el primer tráiler gameplay del juego enseñado hace muchos meses atrás. Se cree que estos artes conceptuales hechos por la artista Lady Fizzy originalmente pertenecían a Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, más que todo por la forma en la que lucen los animatrónicos, y también por el hecho de que la casa es demasiado similar a la que vemos al final del juego. Se cree que el fantasma de David es el que posee el traje del tigre blanco que vemos al final del juego, ya que el mismo corresponde al peluche del tigre con heterocromía que solía pertenecer a él cuando era niño, y que era su favorito. Y se cree que se trata del mismo, ya que por las risas y la manera en la que aparece y desaparece, recuerda mucho a Golden Freddy como solía hacerlo. En el videojuego de carreras de FNAF 5 Laps at Freddy's, se hace mención a Edwin Murray y a sus aspiradoras a través de un cartel publicitario que tiene escrita la palabra Hag. Este, por supuesto, hace referencia a las aspiradoras que solía vender antes de volverse el dueño de Murray's Custom Manor. Podemos ver en las profundidades del juego un nuevo personaje Luna que recuerda muchísimo al Sol y Luna de Security Breach. Este es nada más y nada menos que Sleepy Moon, un traje Sprintlock que de hecho no está siendo controlado por The Mimic, como a los demás trajes, sino que está siendo poseído por un trabajador de Murray's Custom Manor que murió atrapado dentro del traje y murió de hambre. Un contexto bastante turbio si me lo preguntan. En el juego existen unos curiosos personajes conocidos como los Star Orphans, que aunque no están directamente conectados con algún otro animatrónico de Five Nights at Freddy's, sí que recuerdan mucho a las Plush Baby que hemos visto en otros juegos de FNAF. De hecho, tienen incluso los mismos colores que ellas solían tener en estos juegos. Existen dos personajes descartados dentro del juego que aún se pueden encontrar en los archivos. El primero es un personaje ratón que parece que iba a reemplazar a Mr. Helpful para este juego. Y el segundo se trata de un traje de botarga de una flor que también fue utilizado en la versión final. Se hicieron muchos cambios dentro de la historia para este juego, y uno de los más grandes es el hecho de que Fiona no tenía un papel tan importante dentro de los libros, salvo el de ser la esposa de Edwin. Para este juego se decidió darle un enfoque distinto y la convirtieron directamente en la creadora de Chica, y posteriormente en el animatrónico de Mimic One. Al final de este juego podemos encontrarnos con prototipos de Fredbear y Spring Bonnie. Estos parecen ser completamente diferentes a los que vemos en otras instancias, siendo probablemente las primeras versiones en las que Edwin Murray llegó a trabajar antes de su fatal fallecimiento. Chica's Party World es el nombre original del restaurante y universo al que pertenecía Chica. Sin embargo, esta realmente es una referencia a una cierta parte del código que se encontraba en la página antigua de Scott Cawthon, en aquel momento cuando estaba estrenándose Sister Location, por lo que después de 9 años el misterio de Chica's Party World finalmente está resuelto. El juego parece estar repleto de zonas supuestamente embrujadas encontradas por jugadores, y esto es bastante curioso ya que muchos jugadores reportan que a menudo cuando están recorriendo la fábrica pueden escuchar cómo los cartones de la nada se activan solos o algunas cajas se mueven de la nada. Esto es especialmente curioso ya que algunos sospechan que fue un detalle puesto a propósito por Steelwood Studios para expandir
espantar a los jugadores y no necesariamente es un bug. La máquina en la que transforman los recuerdos de Fiona o F10N4 es de hecho la misma máquina que vemos en Five Nights at Freddy's Security Breach Ring, actuando como MXES, ya que ambas máquinas cumplen la función de retener a The Mimic y evitar que se convierta en un animatrónico matagente. Esta misma recuerda vagamente a GLaDOS de Portal, una comparación interesante a tomar en cuenta. Uno de los animatrónicos originales creados para Freddy Fazbear Pizza y que de hecho era un Springlock eran Monty y finalmente Bob el perro. Este primero obviamente es una referencia al Monty que pudimos ver en la escena introductoria de FNAF Ruin, mientras que Bob es una referencia al perro Sparky que vimos en la película de FNAF y que está basado, por supuesto, en un animatrónico creado por los fans. En el lugar de la escena introductoria cuando entramos a la fábrica de Murray's Custom Manor, podemos encontrarnos con nada más y nada menos que con un cuerpo colgado encima del techo. Este cuerpo siempre ha estado ahí y forma parte de los cadáveres que ha ido dejando The Mimic de los empleados que entraron en la fábrica. Existe una pequeña referencia a la cafetera de Desolate Hope, uno de los videojuegos antiguos de Scott Cawthon, que se puede encontrar dentro de una de las secciones de la fábrica de Edwin. Durante la escena de persecución de la enfermera Dolly, podemos ver brevemente cómo es que The Mimic escapa del cuerpo de Dolly para evitar ser aplastado por el ascensor mientras este está en movimiento. Este es un detalle que muy pocos notan en realidad, pero que es interesante ya que denota el esfuerzo de Steelwood Studios para conservar estos detalles. En la sala donde nos encontramos a Jackie por primera vez, vemos que el pastel de la sala tiene 3 velas. Este es un pequeño y sutil foreshadowing al hecho de que David solo vivió hasta la edad de 3 años, ya que luego de eso murió por el trágico incidente que pasó en el tobogán. La voz de Dispatch que escuchamos es la misma voz de Andy Field, el que llega a ser la voz de Hand Unit y otros sistemas de IA de Fazbear Entertainment. Curiosamente, para este juego no se trata de una IA, sino más bien de la persona real que prestó su voz para Fazbear Entertainment. Un detalle interesantísimo al tratarse de, por supuesto, un juego antiguo. En la sección final del juego podemos encontrarnos con el mapa de Five Nights at Freddy's 3 por algún motivo. Algunos creen que puede ser una referencia al Fazbear Frights que construirían muchos años después, pero otros sospechan que simplemente es un error de texturas. El cuarto que se supone que es de David recuerda muchísimo al cuarto que tiene el niño de Five Nights at Freddy's 4. Es bastante probable que se trate del mismo, ya que William Afton se hizo con la mansión de Edwin y la convirtió en su propiedad, canonizando que la mansión que vimos sea la misma donde ocurren los eventos de este juego. No sé si lo sepan, pero curiosamente los cupcakes de chica que aparecen en el juego tienen una probabilidad de hacerte jumpscare si te acercas demasiado, similar a como sucedía en FNAF Have Wanted. Las aspiradoras pueden ser acariciadas si te acercas lo suficiente, siendo una sutil referencia a todos los videojuegos donde puedes acercarte a un animal para acariciarlo. Al principio del juego podemos ver unos carteles muy extraños que aparecen fuera de los límites del mapa. Estos mismos tienen un placeholder donde dice que puedes poner tu propio anuncio ahí. Son curiosos ya que durante la carretera del principio y final del juego no se ve ninguno de estos, así que probablemente sean parte del contenido descartado del juego. Todo parece indicar que originalmente los audios no se iban a escuchar a través de las caseteras incrustadas en la pared, lo que existe una interfaz inutilizada bastante similar a la de las computadoras que cumplía exactamente la misma función. Existe un minijuego oculto de disparos que está tematizado con Roxanne Wolf, ya que vimos que en el show de marionetas uno de los personajes era un lobo que tenía ambos ojos con parches, siendo una referencia a cómo Roxy perdía sus ojos en Security Breach. Sin embargo, en este mismo minijuego de Roxanne Wolf podemos ver un diseño muy similar a la que ella tiene en Security Breach. La apariencia de Jackie cambia notoriamente conforme nos persigue, ya que al final de la persecución, cuando está a punto de ser aplastada por la puerta, su apariencia es notoriamente similar a la de Night Marione. Un sutil detalle que referencia bastante a los staff bots de Security Breach. Muchos no lo supieron en su momento, pero el modelo de Jackie 3D no aparece por primera vez en este juego, sino que fue añadido en una actualización de FNAF Have Wanted 2, y se podía ver a través de la galería animatrónica, enseñándonos en toda su gloria y esplendor cómo es que lucía este personaje, incluso antes de la salida de Secret of the Mimic. Sin embargo, ¿sabían que ella aparece mucho antes? Ya que fue encontrado el animatrónico de verdad en
el PAX West, donde enseñaron la beta privada de FNAF Secret of the Mimic. Se podía ver a Jackie encima de unas rejillas mirando a los jugadores, mientras repetía frases que vemos en el juego. Otro personaje que hizo aparición previamente en FNAF Hell Wanted 2 fue el peluche de White Tiger que vemos en Secret of the Mimic. En este caso lo hizo con exactamente su mismo modelo, y muchos teorizaban que por su forma y tamaño, este realmente iba a ser un antagonista en el juego, cosa que al final sí terminó pasando. Muchísimo tiempo atrás ocurrió una gigantesca filtración de Secret of the Mimic, pues una persona no identificada tomó una fotografía de la exposición VR de este juego de FNAF, mostrándonos cómo es que lucía Jackie y su persecución. En su momento no fue tomado en cuenta, pero al final resultó ser cierto. Dentro de FNAF Hell Wanted 2 se encuentra una representación bastante antigua de cómo es que lucía el Murray's Custom Manor antes del lanzamiento de Secret of the Mimic, teniendo una apariencia muchísimo más caricaturesca de la que terminamos viendo. Un detalle que agradezco que hayan cambiado, ya que parecía extraída de Hello Neighbor más que de un FNAF. De hecho, esta fábrica antigua era conocida como la fábrica de juguetes, un detalle sutil pero que recuerda bastante a Poppy Playtime, lo que confirma que efectivamente Secret of the Mimic está inspirado en este juego para sus cimientos. Este juego de FNAF nos muestra artes conceptuales dibujados de varios de sus personajes que vemos dentro del juego, así como escenografías y demás en un tiempo récord. Otros juegos de Five Nights at Freddy's como Security Breach también lo tuvieron, pero ha pasado bastante tiempo desde la última vez que tuvimos acceso a arte original de Steelwood Studios. Al final de este juego podemos ver a varios Mimic fallidos persiguiéndonos hechos con basura. Curiosamente, uno de estos tiene la cabeza de uno de los Paper Pals que vemos en FNAF 6, referenciando que estos mismos ya existían desde hacía mucho tiempo atrás. El juego está lleno de pasadizos secretos ocultos que no se pueden acceder ya que fueron tapados antes del desarrollo. Esto es completamente comprensible y no es la primera vez que sucede en un juego de Steelwood Studios, revelando lo complejo que es el desarrollo de videojuegos en general y cómo los planes para los mapas suelen cambiar con el tiempo. El modelo de la lava que vemos en el segmento del hospital de muñecas está hecho con pulpos de juguete. Sí, la lava está hecha con pequeños pulpos, una manera interesante de reutilizar assets de este juego. Si prestamos atención, podemos ver otra van en el estacionamiento del Murray's Custom Manor al fondo. Esta van de Fazbear Entertainment seguramente pertenecía a alguno de los otros empleados que fueron recibidos por The Mimic una vez intentaron ingresar a las instalaciones. Se especula bastante que Jackie puede ser exactamente el mismo Paper Paul que vemos en Five Nights at Freddy's 2 junto al del conejo y el oso, y esto haría perfecto sentido, ya que está más que establecido que este juego sucede en 1979 y FNAF 2 mucho tiempo después, por lo que haría sentido que sea el mismo. Los trajes que aparecieron en el final de FNAF Ruin y que eran la antesala al siguiente FNAF vuelven a aparecer una vez más en este juego, solo que en un estado completamente bueno y sin dañarse, algo que evidencia que obviamente siempre se trataron de un adelanto de lo que veríamos en FNAF Secret of the Mimic. El animatrónico al que nos enfrentamos al final del juego recuerda vagamente a Amalgamation de las novelas de Five Nights at Freddy's, teniendo incluso su misma apariencia. Más que ser el mismo, simplemente se trata de un sutil guiño y una referencia a este personaje. En el final alternativo malo donde The Mimic nos atrapa y nosotros escapamos después de dar el Data Diver, este nos atrapará dentro del traje prototipo de Freddy Fazbear, siendo un final parecido al que vemos en el primer FNAF Hell Wanted, cuando The Mimic en forma de Glitch Trap hace exactamente lo mismo. La cabeza gigante de Freddy Fazbear que aparece al final del juego recuerda a la misma de Glam Rock Freddy que aparece en FNAF Security Breach, siendo posiblemente una referencia a esta misma e intuyendo que quizás el Murray's Custom Manor es el mismo sitio donde se construyó el Pixaplex. Aunque se prometió de salida, el juego lastimosamente no salió con el modo VR que tanto se anticipaba, seguramente por limitaciones técnicas y el hecho de que el juego le faltaban unas semanas para estar completamente pulido. Si investigamos bien el área donde nos ataca White Tiger, podemos encontrarnos con nada más y nada menos que el cuarto secreto donde hicieron a The Mimic, un detalle muy interesante y que es necesario para escuchar todos los audios y obtener todos los coleccionables. Uno de los audios que se pueden ver dentro del juego están volteados y tienen en ellos una imagen de una chica pintada. Este de hecho es el cuadro de Portrait of a Lady as a Vestal Virgin,
creado por Angelica Kaufman. Por alguna razón fue añadido al juego. El cuento que cuenta Edwin en la grabación final de este juego narra la historia de un perro, un oso, un conejo y un cocodrilo. Estos animales hacen referencia a los personajes originales que tenía en su disposición Fazbear Entertainment antes de apoderarse de Foxy y Chica, ya que son los mismos que vemos como Monty y Bob. Existe un curioso cutout de Dolly que fue eliminado por alguna razón del juego. En los antiguos audios descartados en la conversación entre Dispatch y Arnold, este revela que sus padres murieron y que se divorció de su esposa y tiene muchísimo tiempo sin ver a su hijo. Desafortunadamente, todas estas líneas de diálogo fueron eliminadas en favor de las que tenemos hoy en día. En el código del juego se revela que se supone que iba a haber un cuarto final en este juego. En este de Mimi, que luego de ser reparado empezaría a imitar a Edwin mientras observa una tumba y este llora. Este final fue removido por completo, pero es probable que fuera eliminado en favor del tercero, donde imita a David y no a su padre. Y bueno, hasta aquí todas las curiosidades que pude encontrar de Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Espero que les haya gustado y sin más nada que ver, nos vemos hasta la próxima.